Buenas tardes con todas y todos y bienvenidos a la última ponencia del coloquio Guayaquil Archipiélago. Y es un placer para mí presentar a Fabián Mosquera, que ahorita está cursando un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, y como ustedes saben ha sido docente de la Universidad de las Artes y ojalá que vuelva lo más pronto posible para dictar charlas y dar clases como era antes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ojalá. Y bueno, el Fabián presenta una ponencia que se puede considerar un poco como el cierre de todo el coloquio de Guayaquil Archipiélago, y el título es El itinerario crítico de la reverberancia, debates y combates para una nueva hermenéutica cultural de la diáspora africana. Bueno, ya el título es media charla, así que dejo la palabra a Fabián sin más. Sí, bajo la presión de Pablo Vignola, este era un ensayo para la revista Iberoamericana y lo edité, lo esquilmé hasta dejarle la carcasa. Hice lo que pude, pero creo que recoge algunas de las inquietudes que se han planteado a lo largo de estos días, así que es una charla sobre industria cultural, sobre música, pero creo que de ahí se pueden desprender algunas ideas sobre una nueva hermenéutica para la diáspora africana. Entonces, comienzo así. A raíz de la traducción de su More Brilliant Than the Sun al castellano, de Kodou Eshun revisa su proyecto de interpelación crítica frente a unos modos canónicos de leer ciertos efectos de la diáspora africana en el entramado de la industria cultural. A partir de allí podríamos plantear algunas preguntas de trabajo. ¿De qué manera los neologismos suscritos por Eshun funcionan como dispositivos para interrogar la noción de identidad afrodiaspórica hoy, tomando en cuenta la tensión entre conciencia política y cosmopolitismo, por ejemplo? ¿De qué forma su inserción como sujeto letrado propicia una revisita crítica a esa genealogía de sujetos negros que han sostenido lo que Elizabeth Wright llama la lucha por la literariedad? ¿Qué aproximación es posible desde este lugar de enunciación a la idea de afrolatinidad en el contexto de una industria cultural periférica y transoceánica en la que los ecos rebotan de maneras heterodoxas a ambos lados del Atlántico? Volvamos a la manera en que el mismo Eshun describe el etos de su tentativa intelectual. Percibía que toda esa música, hasta llegar al hip hop, estaba siendo santificada. De pronto, la música negra nacía en el blues y terminaba en el rap. O sea, un privilegio de lo afroamericano sobre, por ejemplo, lo afrocaribeño. Pero otras formas de música negra, como el techno o el drum and bass, no aparecían. Al no mencionar estos estilos también afro, se invisibilizaba ciertas otras formas de negritud. Son aseveraciones que encuentran eco en esta reflexión de Agustín Lao Montes, quien circunscribe la cuestión de una cartografía afrodiaspórica a la pregunta sobre cómo se visibiliza en ella la idea de afrolatinidad. Las afrolatinidades tienden a ser marginalizadas en la mayoría de los mapeos de la diáspora africana. La geopolítica del conocimiento que surge con la secuencia histórica anglosajona de la hegemonía británica a la estadounidense en el sistema mundo capitalista moderno colonial crea mapeos cognitivos de la diáspora africana y del Atlántico Negro centrados en el mundo anglo. Lao Montes contribuye a colegir entonces que cuando Eshun habla de un privilegio de lo afroamericano sobre lo afrocaribeño, se refiere sustancialmente a lo afrocaribeño angloparlante. Esta diferenciación permite detectar resquicios epistémicos para problematizar la idea de las afrolatinidades, una noción por lo demás cuyo estatuto conceptual se encuentra en permanente disputa y sobre la cual pende siempre el riesgo de transformarse en otra categoría fetiche, commodity racial para medrar en la academia metropolitana. En este sentido, la subsunción discursiva de ciertas categorías nos retrotrae asimismo al circuito de neologismos afrofuturistas que Eshun trabaja tan esforzada como lúdicamente. El afrofuturismo implica, según Michael Veal, imaginarios afroinfligidos del espacio exterior, de la ciencia ficción y del futuro. Recuerdan a Sun Ra, que es como el compositor que
que es una especie de pionero de esto, ¿no? Inventa un seudónimo, inventa un heterónimo, inventa una especie de cosa maquínica musical con la que va a viajar al espacio a partir de los años 70, entonces a partir de ahí todo un imaginario en ese sentido. Imaginarios afroinfligidos del espacio exterior, de la ciencia ficción y del futuro, sobre todo, que intentan horadar la recalcitrante estereotipia que folcloriza lo africano dentro de un horizonte de milenarismo o, en el peor de los casos, de atraso, miseria, latencia bárbara, etc. Eshun se autodefine, por ejemplo, como un afronauta, un nuevo mutante. Le interesa, para el análisis deconstructivo de ciertas genealogías culturales afrodiaspóricas, el saber hacer citadino antillano ante formas tecnológicas del sampleo, cuya puesta en valor contribuye a descentrar el sitial de alfa omega del que gozan el hip hop y otras formas de lo que Paul Gilroy ha llamado el excepcionalismo afroamericano. Es decir, pensar la diáspora y las implicaciones de la diáspora a partir de un paradigma centralizado en cómo los negros norteamericanos se piensan a sí mismos, ¿no? Además de que uno de los más brillantes exégetas del movimiento audiovisual urbano de raigambre afrolondinense, el movimiento audiovisual de los años 90, 80 en Londres, uno de los grandes exégetas es Kodu Eshun. Pero la subsunción neutralizante puede venir, como resulta obvio, del mercado cognitivo liberal, de un orden de cosas epistémico capitalista. En otras palabras, habría que dejar habilitada esta pregunta: ¿de qué forma los patrones preponderantes del consumo burgués globalizado metabolizan una serie de categorías raciales supuestamente emancipatorias, infringiéndoles a través de una fetichización simpática una merma en su energía crítica e incluso política? El riesgo es doble. Por un lado, la ceremonia de una pretendida nueva sofisticación expresiva de lo afro, transigente con el paladar y con unas lógicas culturales hegemónicas y transnacionales. Esas, por ejemplo, son las coordenadas del debate crítico en torno a la ya académicamente sacramentada categoría de afropolitanismo, que tanto ha trabajado Achille Mbembe, que aquí se ha mencionado. Por otro lado, la recosificación romántica y acrítica de lo afromarginal o de la tradición. Por supuesto, dejar habilitada esa pregunta no significa clausurar las indagaciones respecto de una siempre nueva semiosis cifrada en una pulsión vanguardista, afrofuturista o como queramos llamarla. El asunto es habilitar una ampliación crítico-cartográfica entendida como desciframiento de trayectorias intelectuales polémicas, y esto es importante. Tomemos en cuenta un ejemplo que se condice con el espectro del interés musical de Eshun. Michael Veal, a propósito del subgénero del dub jamaiquino, describe unos residuos de evisceradas canciones pop, un lenguaje reverberante de la fragmentación y la borradura. Es decir, el sampleo es el elemento característico de este tipo de música. Pero para Veal, esa Jamaica digital deviene tropo privilegiado capaz de expresar sintéticamente cierto carácter estético afrodiaspórico. Pues, si el uso extenso de la reverberación y el delay de la fragmentación son los rasgos inmediatos más reconocibles de la música dub, entonces el eco es metáfora rectora para la condición de la diáspora. Decir esto es posible a partir de la conocida alegorización de la diáspora en tanto enjambre de ecos que, en su despliegue, en la textura de su malungaje, en las incandescencias de su cimarronaje, se entreveran y se reactivan con elementos exógenos al tiempo que rebotan y vuelven, reverberando hacia una arqueología diseminada, dolorosa, viva. Ecos que flamean buscando nuevos protocolos culturales de evocación. James Clifford, a ese respecto, distingue diásporas multicentradas caracterizadas por redes transnacionales construidas a partir de múltiples adhesiones del modelo de la diáspora centrada, en que las identidades diaspóricas sustentadas desde una historia de desarraigo y dispersión se basan en un mito de retorno a una tierra original. Sin embargo, las diferencias no son tan tajantes, aun cuando el rastreo de estas diferencias, a grosso modo, puede ser analíticamente útil y políticamente relevante. Esto es importante porque varias cosas podrían decirse a propósito de los debates aclarativos sobre ese doble movimiento, ¿no? Crear memoria y proliferar. Inherente a qué idea de África y de retorno está en juego. Incluso en los debates de los afrodescendientes, en si llamarse negros o afrodescendientes, hay algo de eso.
La discusión, por ejemplo, sobre la naturaleza histórica del panafricanismo es amplia y compleja, así como aquella vinculada con las matrices ideológicas contiguas al vector racializante y sus efectos, es decir, el rol que en la experiencia afrodiaspórica han jugado el feminismo, el marxismo, la religión. Aquí se habló de que hay una idea de la diáspora africana profundamente masculinista, y es cierto. Si uno empieza a pensar, y Fanon, Senghor, etcétera, etcétera. Hay un libro de Michelle Stephens que se llama Imperio Negro, Black Empire, sobre la idea masculinista de los intelectuales caribeños. Entonces, y hay otra que se llama Michelle Wright, que está trabajando en ese sentido. En el caso del marxismo, Nicolás Guillén, para Nicolás Guillén el vector racializante en Cuba era tan importante como ser afiliado al primer partido marxista-leninista que hubo antes de la Revolución Cubana a finales de los años 30. Obviamente la religión, en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, es decir, hay unas matrices contiguas a la experiencia propiamente de la racialización en términos de producción epistémica. Bueno, sigo porque si no, como un policía. Bell tiene en mente además, para urdir su metáfora, al Derek Walcott, que afirma: el arte antillano emplaza el archipiélago como sinónimo de piezas desprendidas de una carcasa continental. Esta es la base de la experiencia antillana, este naufragio con sus restos, ecos, retazos de un gran vocabulario tribal. La consideración de Walcott, aunque redunde en imaginerías de lo afrodiaspórico que enfatizan la diseminación en tensión con cierta identidad original, resulta ahora pertinente porque introduce de manera palmaria dos asuntos imprescindibles: el lenguaje, ese supuesto gran vocabulario tribal, y por extensión la literariedad, y la codificación del espacio caribeño, y esto es importante, no tanto como proverbial zona de transacciones sincréticas, sino como esfera productora de comparaciones simplificadas que ahora ilustran el riesgo de la subsunción neutralizante por parte de un orden epistémico o de un aligeramiento cosmopolita del repertorio afrodiaspórico. Porque Val, por ejemplo, acude al siguiente parandón. Dice, bueno, acá está: exploro estéticas africanistas retenidas en el dub y concluyo con una comparación entre estas y el realismo mágico, que creo resulta paralelo en literatura y cine al aspecto surrealista del dub, y que en última instancia deviene estética que refleja particularmente la experiencia diaspórica. El realismo mágico ahonda en la idea de un Caribe como locus planetario de la mezcla y la hibridez par excellence. Vemos aquí como el cotejo para que su efectividad asome depende de una simplificación muy problemática. El eco como tropo es igual a música digital afrodiaspórica, que es lo mismo que realismo mágico, que a su vez resulta equiparable con el surrealismo. Si reparamos además en que para Biel, tanto García Márquez o Carpentier como Jorge Luis Borges son escritores del realismo mágico, la mezcolanza se vuelve más preocupante. Parecería que, asumido incluso como hito referencial que estimula la comparación, la idea de realismo mágico en juego aquí es la ya rumiada, despotenciada, tal como la describiera Mabel Moraña en su crítica al subalternismo. Dice Moraña: Spivak y Said se han referido a la hibridez latinoamericana ligándola a la obra de Carpentier y García Márquez, instrumentando la inscripción de la cuestión latinoamericana en el contexto teórico del poscolonialismo. Nueva demostración de que América Latina no se repuso nunca del realismo mágico. Esto es verdad. El primer capítulo de Narcos, el epígrafe, es una descripción del realismo mágico. O sea, en fin. Que proporciona, en medio de las luchas por la liberación y la resistencia antiimperialista de los 60, la imagen exportable de una hibridez neocolonial gozosa y solo moderadamente desafiante, capaz de captar la imaginación occidental y cotizarse en los mercados internacionales, incluyendo la Academia Sueca. La pregunta cae por su peso. Esta comparación desprolija entre eco y realismo mágico no es posible debido, precisamente, a que las mismas categorías del repertorio afrodiaspórico en gravitación dentro del horizonte intelectual bien pensante, ya sean tácitamente afrofuturismo, afronauta, afropolitanismo, eco, reverberancia o en su defecto afrolatinidad, afrocaribe, etcétera, archipiélago, se encuentran determinadas por esa hibridez solo moderadamente desafiante, capaz de captar la imaginación occidental y cotizarse en los mercados internacionales. Habría que por lo menos preguntarse por el riesgo de esta neutralización, de ese devenir moda dentro del circuito de un consumo de la heterogeneidad racial burguesa en el corazón blando de cierta discursividad gatopardista, en el sentido de que, como ha dicho Rancière,
la crítica deviene la comodificación de la cuota de shock transgresivo que el orden de cosas puede aguantar. Apelación al cambio para que todo siga como está. Entonces las universidades crean estudios asiáticos, estudios, etcétera, etcétera, y eso se vuelve una especie de nueva esclerosis disfrazada de discurso emancipatorio. Bien, con esto no quiero decir que en esta supuesta sofisticación categorial no puede existir un acervo de herramientas para una nueva hermenéutica propositiva de la diáspora, sino más bien lo contrario. Eso será posible solo si se sostiene el necesario monitoreo de las discursividades y los tropos teóricos que ensamblan un determinado aparato de crítica cultural. Una nueva inflexión afrocosmopolita o afrofuturista podría pensarse entonces no como la postulación de un sujeto negro utópico del consumo, suscrito a la tecnofilia y supuestamente realizado, es decir, un sujeto cuya racialización está pivoteada por la fantasía de un éxito siempre asimilacionista o por la tecnología y el consumo como telos de la equiparación ciudadana, sino un sujeto creativo y consciente para quien la raza es la tecnología. La responsable de esta sugerente declinación teórica es Beth Coleman, quien parte de una interrogante enarbolada por Wendy Wai-Kyung Shum, que es la siguiente. ¿Puede la raza no ser simplemente un objeto de representación, incluso de conocimiento o de verdad, sino además una técnica que utilizo, incluso si estoy siendo utilizada por ella? Un cuidadosamente esculpido, históricamente situado, sistema de herramientas, de mediaciones que sedimentan tanto la historia como la identidad. Shum vuelve entonces a la discusión heideggeriana sobre la técnica para conciliarla con la escritura de Frantz Fanon, interpelando las maneras en que la raza ha sido, la cito, encuadrada tanto en su dimensión de hecho biológico como cultural, y cómo esta dicotomía se basa, al mismo tiempo que se ve perturbada, por la raza como tecnología. De manera crucial para Heidegger, juzgar la esencia de la tecnología hace también la salvación posible. Tanto la reflexión esencial sobre la tecnología como la decisiva confrontación con ella debe ocurrir en un terreno que es, por un lado, afín a la esencia de la técnica y por otro, fundamentalmente diferente a ella. Ese reino es el arte. De acuerdo con Heidegger, la poiesis trae hacia adelante la verdad marcada por el esplendor de la aparición. De manera similar, Fanon escribe: el lisiado de la guerra del Pacífico le dice a mi hermano, renuncia a tu color como yo me he acostumbrado a mi muñón, ambos somos víctimas. Sin embargo, con toda mi fuerza me resisto a aceptar esa amputación. Siento ir hacia adelante en mí un alma tan grande como el mundo. La cuestión deviene la siguiente: ¿hasta qué punto el ahondar en la raza como tecnología puede hacer posible la raza como poiesis? ¿Puede la raza convertirse en un modo distinto de creación y revelación? Entendida como algo incesantemente performativizado, la raza abre el espacio para la parodia y la agencia. Fin de cita. Asumido entonces como tecnología, la raza es poiesis, en tanto agencia y posibilidad al mismo tiempo autorizada, honda y paródica, cifrándose incesantemente, expansivamente, como quería Fanon, en el horizonte estético, en la producción letrada y oral, que a su vez implica una relación creativa con las formas y tradiciones intelectuales de la cultura hegemónica. Y esto es importante, y con las formas no hegemónicas dentro de la cultura hegemónica, que es lo que plantea, por ejemplo, la transculturación desde América Latina. Es decir, no es que toda la cultura occidental es hegemónica, el marxismo no era hegemónico cuando Mariátegui lo instrumentaliza y lo metaboliza. Entonces, esa especie de doble movimiento interno es importante también para pensar la raza como lugar de enunciación. Solventando pautas de filiación que se refrendan heterogéneamente en la memoria, en el activismo político cohesionado, pero también en la polémica, esto es, en el gesto de repeler todo lugar común simpático y autoindulgente. Avanzo rápido. Estas trayectorias pueden abordarse, para lo que nos concierne ahora, volviendo a la demarcación que sugiere Heidegger como campo señero, el arte y específicamente la música afrodiaspórica contemporánea. Solo una cosa, es importante enfatizar que postulamos un regreso a este territorio, proponiendo también explícitamente una impugnación contra su reificación reductiva habitual, siendo que, aunque parezca increíble, el estereotipo del sujeto negro cantor y músico aún tiende a disponer las aproximaciones al tema en una suerte de plano de inmanencia y fruición somática que escamotea las complejas implicaciones reflexivas, incluso letradas, que han sostenido dicho terreno. En un reciente libro, Black and Blurred,
Fred Moten, que se citó aquí, revisa la controversia entre Charles Mingus y Ornette Coleman, dos figuras fundamentales de la música negra norteamericana. Moten recuerda que cuando el gran compositor norteamericano comenzaba a quejarse de la supuesta ignorancia armónica de Coleman, lo llamaba despectivamente ese que toca calipso, es aquel que toca calipso. Esto lleva al autor a concluir que el reproche cualitativo, supeditado al gesto de caribañización del otro, ubica a Mingus en el estatuto de encarnación de ese excepcionalismo afroamericano, que Moten llama parroquialismo. Más allá de que podríamos adjudicar estas reacciones al famoso hígado beligerante de Mingus, vemos hasta qué punto las dialécticas internas del horizonte afrodiaspórico complican, desde luego, las estrategias de subjetivación creativa de quienes se ven concernidas allí, o concernidos allí. Es decir, no es que es un bloque armónico en su mismidad, idéntico a sí mismo, ¿no? Mingus es un sujeto nacional, pero a la manera descrita por Lao Montes, no solo responde a constelaciones geohistóricas más amplias, sino que es el ejemplo antonomástico de un saber hacer respecto de la doble conciencia descrita por Dubois, quien en su definición más famosa del concepto afirma: pensemos en problematizar esa duplicidad, un americano, un negro, dos almas, dos pensamientos, dos cauces no reconciliados, dos ideales en conflicto en un solo cuerpo oscuro que tenazmente es el vector que previene al sujeto de dividirse del otro. Esa es la famosa definición de Dubois de doble conciencia. Yo tengo conciencia en la medida en que me puedo pensar porque el otro está habilitando una conciencia a través de la cual me tengo que ver. Es decir, esa es la paradoja del sujeto negro y lo que dice Dubois. Entonces, es interesante Mingus en ese sentido, porque siendo su propio cuerpo un jeroglífico de etnicidad marcado por los despliegues y repliegues de la diáspora y el mestizaje, Charles Mingus, quien era descendiente de africanos, suecos, chinos y británicos, decide asumir una conciencia negra y operativizar la raza como tecnología crítica, como acceso al mismo tiempo paródico, autoritativo y potente a la tradición hegemónica. Después, en la conversación, podríamos ver los ejemplos específicos de esto. En ese sentido, una nueva cartografía afrodiaspórica implica la pregunta por aquellas tecnologías críticas de recuperación arqueológica en referencia a unas trayectorias intelectuales y creativas que son propias de la diáspora. Valga volver a las reflexiones de Kodou Eshun en Más brillante que el sol. Dice: se supone que es un halago decir que tu música está más allá de las palabras, pero justamente degrada y es el fracaso de toda escritura crítica. Y me molesta porque nadie diría sobre Shostakovich o Stravinsky que su música habla por sí sola, pero sí cuando se trata de rhythm and blues, soul, jazz o disco. Es absurdo, estas músicas, sobre todo el jazz, están intensamente intelectualizadas y siempre son parte de argumentos y disputas discursivas. Tomemos en cuenta lo que Shun agrega sobre ciertas romantizaciones en torno a la negritud marginal urbana y la producción cultural que viene de allí. La noción de calle me parece una licencia para simular actitud de dureza, pero si miras un film como Moonlight te das cuenta de que el código de la calle es un ethos social darwiniano y en ese código yo y muchos otros no sobreviviríamos. Los valores basados en la calle terminan siendo un maltusianismo en formato capitalista. Yo de joven era un nerd negro, y un nerd negro es un negro excéntrico que lee, y diríamos que escribe. Eshun, siguiendo la estela de Mingus, esta parte es importante, se sitúa como uno de los más recientes eslabones, el eslabón posmoderno, en una concatenación genealógica de sujetos afrodiaspóricos que han luchado por la literariedad, en una disputa que implicó resistir la inercia cultural que apunta siempre a retrotraerlos a la cosificación folclórica del negro que debe encarnar, por ejemplo, la inmanencia de la sensualidad corporal, la oralidad, en contraste, en coincidencia con la escritura, ¿no? La servidumbre o el hablar gracioso, lo que la hispanidad del siglo de oro llamaba hablar de negros, o la actitud de dureza urbana, etcétera, etcétera. Dicha genealogía podría comenzar con Juan Latino, sujeto afrodiaspórico del siglo XVI que llegó a ser profesor de latín en la Universidad de Granada y cantó Lepanto remitiéndose a eruditas formas de versificación latina. Averigüen la historia de Juan Latino, que es increíble. Inmediatamente muere. El trabajo dramático posterior del siglo de oro enseguida lo retrotrae a la viñeta del negro tartamudo. Incluso aparece en Cervantes así. Eso está en Andrés de Bracamonte, está en Jiménez de Enciso, es decir, inmediatamente es resubsumido como el negro que no puede lidiar con la literariedad, cuando había sido profesor de gramática y de latín, etc.
Bien, Elizabeth Wright ha estudiado esta genealogía susceptible a una arqueología y, como lo hemos visto, a una tecnología crítica. En ese sentido afirma que el trabajo de este liberto granadino anticipa los rasgos de destreza lingüística e ingenio que anclarán la asertividad expresiva de los autores de la diáspora africana. Es decir, Juan Latino podría ser el vector inicial, termina en James Baldwin. O sea, pensemos una genealogía oblicua en ese sentido. Y recuerda la puesta en valor de la figura de Latino que Arthur Schomburg, erudito afro-puertorriqueño, realizó en 1926 para nutrir el etos expresivo del Harlem Renaissance. Este era un erudito afro-puertorriqueño, es decir, afro-latino, tenía mucha conciencia de ser afro-latino y fue y viajó a Granada a buscar los archivos de la negritud para, de alguna manera, extraer de ahí a Juan Latino, y el Harlem Renaissance, que es el gran momento de la cultura negra de los años 20 en Estados Unidos, es inspirada por estas recuperaciones. Entonces hay unas trayectorias internas ahí. Bueno, cabe por supuesto preguntarse de qué manera se fue cifrando desde el 19 también esa lucha en la esfera de una pretendida afrolatinidad. Y los ejemplos son muy importantes. Ya. Juan Francisco Manzano, este es un caso interesantísimo. Los abolicionistas de mediados del siglo XIX en Cuba le piden que escriba su autobiografía. Inmediatamente después, 1830, por ahí, inmediatamente después empiezan a editar la autobiografía para que se entienda. Entonces hay distintas versiones, ¿no? Digamos, limpiando el lenguaje que este negro, que era poeta, no podía dominar. Bueno, el original se ha recuperado y se ha editado tal como lo escribió, y es como una especie de antecedente del flujo de conciencia que después veremos en Joyce. Es un tema bien interesante. Y por supuesto, Gabriel de la Concepción Valdés, un poeta del siglo XIX, fusilado, ¿no? Mulato, por lo que se llamó la tentativa de la escalera, que fue una tentativa también de raigambre abolicionista. Entonces hay casos a los que podemos volver del sujeto racializado que lucha por inscribirse en una literariedad que le permita, digamos, agenciarse también unas formas de interpelación política. Bien. Lao Montes, en referencia al afianzamiento epistemológico de un campo de estudio para la afrolatinidad, vuelve a Dubois y postula que, cito, otro avance es el intento de Claudia Milián Arias de reconceptualizar dos modelos fundacionales: las zonas fronterizas de Ansaldúa, que después Miñolo se la robó y la hizo famosa, y la doble conciencia de Dubois, como una manera de construir vínculos entre estudios negros y estudios latinos con base en una teoría relacional de la raza. Esa teoría relacional de la raza agita un horizonte epistemológico y político controversial. Para Mark Sawyer, la aplicación del dispositivo categorial de la doble conciencia, hoy impugnada pues como afro-anglo-centralista, al panorama sociocultural latinoamericano, podría contribuir aún al desmontaje de los mecanismos de inclusión discriminatoria a partir de los cuales el proyecto nacional incorporaba a los sujetos negros, pero siempre para que cumplieran con una eficaz estereotipia postcolonial. Sawyer recurre a un caso de análisis proveniente de nuestro campo privilegiado de indagación, la música afrodiaspórica contemporánea, más específicamente la salsa afrocolombiana. Hay que subrayar que Sawyer, como Schum, ubica al cantante popular en el mismo estatuto que el sujeto letrado de la experiencia afrodiaspórica a la hora de repensar las coordenadas hermenéuticas que pueden volverla orgánicamente interpretable. En 1986, Joey Arroyo, con su orquesta La Verdad, estrenó el tema La Rebelión del Soy. Como no tenemos tiempo, no la voy a poner, pero todos la conocen. En los años 1600, esa que vamos a bailar hoy. Bien. ¿Qué dice Sawyer? Como Dubois, pero incluso más como C. Earl James, que es el autor de Los Jacobinos Negros, que es un libro muy importante para pensar la diáspora, Arroyo pretende reescribir parcialmente la política racial colombiana al revisar la imagen de la negra. La canción contrasta con otros temas de salsa y emplaza el cuerpo femenino racializado autoconscientemente como un sitio de violencia y respuesta. Aquí Arroyo toma la representación más común de la mujer negra en la música salsa, mi mulata, qué hermosa mi mulata, y no sé qué, y transforma esa corporeidad en un sitio de abierta constatación o de contestación política. En una conversación de Joey Arroyo con Rolling Stones dice, es casi como los himnos negros de Bob Marley, le preguntan, sí, como Confrontation. ¿Ha tenido conciencia de ser un líder negro? En una gira por las Islas Canarias, un man me invitó a ver a través de un telescopio hacia Dakar, Senegal. Fui para allá y me presenté gratis. Canté Yamule Mao de mi amigo Lava Sose. Me quedó un triángulo, África, Jamaica y Cuba. ¿Qué es Yamule Mao? Niño del agua azul.
Luego yo le puse en inglés, speak now. El autor me dijo, me desbarataste el tema. Yo le respondí, lo que pasa es que tú la hiciste solo para los africanos. Yo la hice para todo el mundo. Noten la resonancia de Gleason ahí atrás, ¿no? El ejemplo de Yamule Mao puede brindarnos filamentos más sutiles, quizá menos políticos, para interpretar las dinámicas internas de esa cartografía afrodiaspórica de la industria cultural, al sugerir otros ires y venires transatlánticos en referencia al horizonte de la producción cultural o la producción simbólica. La canción original de Yamule Mao fue grabada por el músico senegalés Lava Sose en el 79. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, esta es la versión. Ya aquí es palpable la gran influencia que tenía la música afroantillana, especialmente cubana, como el eco de algo conocido, pero ya transustanciado, que regresa a las costas de la Gran Guinea ancestral, que asimismo ya es otra. Es decir, la escena musical senegalesa se nutre de la música cubana, que a su vez se nutre de la diáspora africana. Muchas de las canciones de Lava Sose y de sus orquestas están cantadas en castellano. Entonces ahí hay como una especie de reverberación no mecanicista entre las dos costas. Y ya vamos a ver de qué se trata eso. La letra original está en Wolof, lengua de Senegal y Gambia, y cuando Joe Arroyo la escuchó a inicios de los años 80 en un bar de Nueva York, decidió hacer su versión imitando simplemente, fonéticamente, lo que escuchaba, y la versión es del 87. Esta es una versión que hizo para un especial de la BBC de Londres sobre músicas del Caribe. Bueno, conocen la canción. No es creol, es decir, es simplemente una especie de extracción fonética de lo que hacía Lava Sose. Luego, lo interesante a partir de aquí es ver, una vez más, cómo esas experiencias o experimentaciones de la diáspora parecen regresar en tanto nuevas reverberaciones culturales y somáticas hacia África. Lava Sose fue uno de los fundadores a mediados de finales de los 70 de la orquesta Baobab y de la Superstar de Dakar. En ambos casos, la inapelable influencia del son cubano, del bugalú y la guaracha, tomemos en cuenta que las canciones eran en español, convive con la guitarra eléctrica, instrumento esencial del blues del Delta. Una presentación en vivo de la orquesta Baobab del 82 muestra la convivencia de la sonoridad cubana, propiamente cubana, y la lírica producto de una dialectización creol. Yo pensaba que esto era una mezcla de portugués con creol, pero realmente no he podido identificar qué es. No se escucha, es una mala grabación. Pero bien. Pero la oscilación entre orillas no termina ahí. Esa guitarra eléctrica, emblema del blues del Delta y de la escena musical senegalesa, pero muy poco común en la salsa, se instala como una nueva reverberación en las costas del Caribe continental afro-venezolano, para que una orquesta tutelar vuelva a inscribir el producto de la industria cultural en el horizonte de la polémica pregunta por el mestizaje y el concepto mismo de lo latino, que es una pregunta muy polémica del latinoamericanismo, la del mestizaje, que es el trabuco venezolano que tocan esto que se llama imágenes latinas. En el país de la nieve, bajo el sol del palmar, latino en todos lados. Bueno, cuando tengan tiempo pueden escuchar la canción, les doy la referencia, pero refrenda la idea del mestizaje, ¿no? O sea, el mestizaje de Acuña, de finales del siglo XIX hasta el de Vasconcelos, ha sido problemático porque siempre ha sido un tropo para escamotear un verdadero proyecto de blanqueamiento, ¿no? Pero entonces, si ustedes revisan la cultura popular y la música popular, hay una referendación del mestizaje y eso está muy presente en la salsa. Es decir, jíbaro, taíno y niche son las tres razas que me constituyen, etc. Bien.
La salsa, asimismo, como polo poético popular de interpelación afrodiaspórica, nos permite rastrear, para cerrar nuestras indagaciones ya en el punto donde las iniciamos, tentativas embrionariamente afrofuturistas presentes en el panorama epistémico-cultural mucho antes de que el término se pusiera de moda con el paradigma anglocentralista de la diáspora. En el 69 empieza a ensayar la orquesta Apollo Sound de Roberto Roena, sobre la cual Juan Carlos Quintero Herencias dice, esto es importante, Juan Carlos Quintero Herencias es puertorriqueño, tiene un libro que se llama El efecto archipiélago. Y es importante que sea puertorriqueño porque ayer me parece que decía que el archipiélago puede pensarse no en términos emancipatorios, sino también en términos de la neutralización, porque el archipiélago ha servido como presidio, el archipiélago ha servido como encierro y la historia puertorriqueña es esa. O sea, la gente naranja se trató ahí antes de cualquier otra parte. La emancipación de la píldora anticonceptiva de las mujeres blancas clase medieras de Estados Unidos es gracias a la violencia hormonal infringida contra mujeres racializadas puertorriqueñas primero. O sea, para eso ha servido esa isla. Entonces, es interesante volver a Quintero Herencias y cómo opera la salsa en la identidad puertorriqueña. Y tiene un libro que se llama El efecto archipiélago. Y dice, el tejido de causalidades que concurrían en los ensayos iniciales de la orquesta Apollo Sound y la travesía del módulo lunar de la NASA engarzan demasiadas resonancias. Ambas máquinas, imágenes de una nueva época para el saber espacial, son también vehículos de muy disímiles utopías. Se trata de naves gemelas para explorar lo que está más allá de la gravedad terrestre. La portada del disco Pa' Fuera es del 74, es la imagen del módulo lunar en órbita. Esta es la portada. Es decir, es afrofuturismo desde la salsa afrolatina y no desde la centralidad paradigmática que estudia Eshun. Eshun dice lo paradigmático afro-anglosajón sobre lo afrocaribeño, pero para él lo afrocaribeño sigue siendo anglosajón, o sea, sigue siendo angloparlante. Entonces, voy terminando. ¿Qué encierra este gesto conceptual afrofuturista proveniente de un andarivel no hegemónico de la industria cultural afrodiaspórica contemporánea? Quizá estas palabras de Rubén Blades contribuyan a un acercamiento. Los supuestos musiquillos o cafres, sí, porque eso es lo que mucha gente piensa sobre nosotros los salseros, somos hoy por hoy los máximos exponentes de la raza puertorriqueña en el mundo y como panameño me incluyo. Cortijo e Ismael Rivera son dos de los baluartes más grandes que ha producido la música. Se trata de una entrevista titulada, sugerentemente ahora, Un futurista no olvida sus raíces, y publicada en el 88. Si aceptamos que semejante título puede tañer el doble despliegue de la experiencia afrodiaspórica según Stuart Hall, es decir, cohesión de memoria por un lado y por otro, transformaciones heterogéneas de unos lenguajes y unas epistemes, podríamos explicar, por ejemplo, que en Pa' Fuera, ese álbum que vimos, inaugural del imaginario afrofuturista, Roena incluya un tema casi costumbrista sobre un personaje afroantillano, Mandí Goré, en la tradición del Quirino de Nicolás Guillén, ¿no? De la misma forma que Coleman, de quien hablábamos antes, encuentra la atonalidad en la tradición negra mucho antes de enterarse de la existencia occidental de Schoenberg. Se problematiza la metáfora de un futuro ancestral, un espacio exterior en el que no cunde el silencio, sino el itinerario crítico de la reverberancia. En ese sentido, Blades propone dos operaciones críticas de interés. La lucha por un tipo de literariedad y oralidad que libera al intérprete de la música popular de cualquier jerarquización despectiva y, por otro lado, la inscripción en el uso de la raza como tecnología. La raza puertorriqueña encuentra en el sujeto afro un epítome dialéctico nunca clausurado en su mismidad, pues también hospeda a un panameño mestizo de madre cubana. Pulso retórico con efecto y afecto social. Se trata de postular prefiguraciones críticas y estéticas de futuro, indagar creativamente en las escaramuzas intelectuales inherentes a la experiencia afrodiaspórica para descentrar el Atlántico y el Pacífico negros, lejos de las tentaciones bienpensantes que resultan siempre otra vez racializantes. Se trata de habilitar un trabajo de arqueología y tecnología sensible capaz de darle sustancia tanto a la vida comunitaria como a la conciencia política. Gracias. Muchas gracias, Fabián, por
esta ponencia. La verdad, una ponencia muy, muy rica, llena de análisis y, digamos, elementos que por un lado, digamos, están en comunicación directa con las charlas o la ponencia de los días anteriores, pero por otro lado problematizan también algunos elementos, algunos tropos justamente, algunos tropos utilizados durante estos días. Así que me parece que con esta charla, o sea, no es que logramos, digamos, completar un discurso acerca del archipiélago, pero por lo menos ya tenemos una mirada crítica hacia un concepto, una imagen que era, digamos, ambigua, ambivalente por todas las razones indicadas ayer y indicadas también por el Fabián. Bueno, no tenemos mucho tiempo como siempre y entonces digamos que podemos dedicar como 15 minutos a preguntas, observaciones, comentarios y no sé si alguien ya quiere preguntar algo, hacer un comentario. ¿Quién se anima? ¿Sí? Sí, bueno, primero que la ponencia estuvo muy interesante y que tiene muchos referentes importantes, así que muchas gracias. Y quería preguntarte si tal vez habría la posibilidad, si puedes ahorita ampliar un poco sobre la relación archipelágica que también hay, digamos, entre lo que sucede, por ejemplo, con la champeta en Colombia, que es sería una especie de traducción de la música que viaja desde Trinidad y Tobago, la soca, específicamente toda esta traducción que hay de la soca en Colombia, cómo viaja, digamos, a través desde Trinidad y Tobago, por Jamaica y también llega al Chocó colombiano y en las islas del norte de Esmeraldas también se transforma en otro tipo de canciones y otro tipo de música. También quisiera saber si podrías ampliar un poco también esta especie de también relación un poco archipelágica que hay con, bueno, pensando también los arrullos y los alabados con el blues. También quisiera que vincules un poco, no sé si cachas, los tambores de agua de las mujeres afrovenezolanas, que también son registros musicales interesantes que vienen de la familia Vaca de África y que también tiene registros importantísimos dentro de la música afroperuana, el joropo, por ejemplo. Sería bueno que también hablaras también de esa relación archipelágica entre cómo estos sitios que tal vez no todos son insulares, terminan siendo insulares a través de la música, y eso es muy interesante. Bueno, como que tenemos 12 minutos, lo ideal sería que, bueno, colectar todas las preguntas y luego el Fabián contesta. Entonces, o ahorita o nada más. Si alguien más quiere, por favor que se acerque. Bien, Fabián, muy interesante tu presentación y quisiera plantearte una cuestión que tiene que ver con la dimensión epistemológica y categorial de estos problemas que tienen que ver con la cuestión de las identidades, que siempre es resbaladizo, ¿no? Hay un pequeño librito de Pierre Bourdieu, no sé si tú conocerás, de Bourdieu, que se llama Las argucias de la razón imperialista, que es muy pequeñito, ¿no? Donde él ahí denuncia, junto con Lloyd Bacon, ¿no? Son en conjunto, rápidamente denuncia cómo el concepto norteamericano, estadounidense, en lo específico de afroamericano, se constituye en una categoría dominante cuando se traslada hacia el contexto de Brasil para instalar la diferencia racial dentro de las clases pobres. Y que eso genera una política de discriminación entre los pobres blancos y los pobres negros que no existía hasta antes de ese punto, ¿no? También está, por ejemplo, el concepto de termopolítica que ha aparecido hace poco, ¿no? Para hablar de esta cuestión de la marca racial sobre los cuerpos, etc. Entonces, hay un autor chileno que se llama Rohan Mix que habla de cómo, bajo el concepto de negro o de afro, lo que se oculta son todas las diferencias internas de la diversidad cultural y la riqueza, muchas veces en conflicto, que había en África. Y que eso se anula en la bodega del barco. Todo deviene negro. Pero no todos los negros son iguales, ¿no?
Entonces ahí hay un tema, digamos, categorial, conceptual, que me parece que tú lo tocas en el tema musical, pero que tiene una resonancia mucho mayor, si podría un poco referirte a esa cuestión. Es interesante, bueno, yo no soy, esta es, digamos, una indagación muy incipiente de un grupo de investigación, no es mi campo de experticia, no soy etnomusicólogo, no conozco exhaustivamente la tradición de la música negra en el Perú o en Venezuela, pero, por ejemplo, en el caso colombiano, lo que mencionaste me hace resonancia con la terapia, porque lo que hacen con la terapia es una especie de sampleo de música grabada digitalmente, obviamente, que llega a las costas colombianas, y hay un gesto que parece un gesto como de remesón cultural, que consiste en romper la portada del disco que llega. Es decir, como deshacerse del trazo de la referencia, es decir, como metabolizarla de otra manera. Y se baila en las calles. Tengo un compañero que está haciendo una investigación sobre eso que es muy interesante. Y sí, concuerdo con lo que dices. Al final, ayer un poco lo decía, ¿no? Hay una especie de énfasis demasiado evidente en la cuestión insular cuando se piensa el problema del Caribe, y eso desarraiga los archipiélagos que están constituidos geopolíticamente. Es decir, cuando Estados Unidos piensa el Mare Nostrum a principios del siglo XX, piensa, por ejemplo, en Puerto Rico en ese sentido, y solo reconoce la Guyana, por ejemplo, pero el Caribe continental, bueno, hay un libro de los años 70, el famoso libro de Sidney Mintz, que se llamaba El Caribe como área societal o algo así, que es el que impone la idea de que el Caribe es insular. Entonces, el Caribe mesoamericano y la Orinoquía quedan como una especie de simpático remanente arqueológico, pero hay unas relaciones ahí muy fuertes. Por eso yo al final decía descentrar el Atlántico Negro, citando a Gilroy, pero también descentrar el Pacífico. Es decir, cómo llegan esas heterogeneidades de la negritud a nuestros espacios y a una ciudad como esta. Solamente termino con esto. No tuve tiempo de poner la imagen, pero hubiese sido interesante. Hay un cuadro del siglo XVII que se llama Los Negros de Esmeraldas o Los Mulatos de Esmeraldas. Es pintado por un indígena. Es muy interesante. Y hay un investigador en Estados Unidos que se llama Baltasar Fra Molineros, que investiga el primer vector de la trata transatlántica. Es decir, cuando los negros van a la península ibérica y cuando, digamos, la bula papal de 1450 le dice a los portugueses que pueden ir a la Guinea y hacer más o menos lo que quieran. Es un texto riquísimo el de esa bula. Entonces, el cuadro está pintado porque los colonizadores españoles nunca pudieron conquistar realmente el centro de Esmeraldas. Entonces, los negros de Esmeraldas envían a unos representantes a hablar con los representantes de la corona a Quito, y los pintan con armas y con aretes de oro, ¿no? Saliendo. Y es un cuadro muy potente que está en el Museo de América de Madrid, primera inflexión colonial ahí. Y cuando Baltasar Fra Molinero estaba viendo el cuadro, un niño de 5 años atrás de él dice: mira, mamá, parecen de Wakanda, que es el lugar de la película Black Panther, que es afrofuturismo, es subsumido por las pautas mercantiles, pero puro y duro. Y entonces es muy interesante lo que hace Fra Molineros, y al mismo tiempo polémico, porque asocia esta imagen de los negros armados con las fotos de los Black Panthers cuando usaban las armas, ¿no? En Oakland, California, que eran de resistencia. Entonces, claro, ¿qué afrofuturismo se puede pensar ahí si gente como yo, que estaba en este congreso y vengo de Guayaquil, sabía qué había pasado con la futuridad inmediata de los esmeraldeños, que es básicamente depauperización en los 2 siguientes siglos y migración radical y masiva a ciudades como Guayaquil, en donde tenemos barrios populares de 75.000 personas, todos racializados? O sea, no se puede pensar, ¿no?, la implicación o la aplicación del pensamiento archipielágico si no se da cuenta de las dinámicas de racialización concretas de un contexto geopolítico concreto y de un tejido social específico, ¿no? Porque los 2 ejemplos que ponía Fra Molineros, que son ejemplos bastante arbitrarios, tipo Avi Barbour, uno sabe lo que pasó después, ¿no? O sea, sabe lo que pasó con la imagen de los Black Panthers y cómo el tejido social de las comunidades negras en Estados Unidos está fulminado, ¿no? Fulminado programáticamente. Entonces, sí, es lo que... sí, o sea, pienso que es susceptible un espacio como Guayaquil de ser pensado desde el lugar de enunciación del pensamiento archipielágico y de cómo hay ciertos trazos culturales que
entran en contacto con el Caribe propiamente insular, siempre y cuando que se hagan esas salvedades de orden ético, de orden epistemológico. No sé si... Ya, bueno. Pero de música, en fin, sí. Y por el otro lado, estoy de acuerdo. O sea, no tuve tiempo de ampliar la cita de Stuart Hall, pero Stuart Hall lo plantea. O sea, plantea que hay un momento de la diáspora que es necesaria reconstruir una suerte de referencia común, a pesar de la heterogeneidad de todas estas trayectorias que plantea que los negros vienen de experiencias muy distintas, ¿no? Es lo que Jerome Branch llama el malungaje, ¿no? Lo que ocurre en el barco negrero o en el barco esclavista cruzando el Atlántico y esa especie de nueva hibridación o de nuevos contactos culturales, lo que llama malungaje. Ese es un primer momento, o sea, pero también puede terminar siendo una suerte de aproximación reificada a una idea de regreso a una suerte de identidad original que es imposible. Entonces, el segundo momento es el momento de la proliferación radicalmente heterogénea. Pero yo sí quisiera hacer una salvedad. Ha habido aproximaciones desde, digamos, espacios sociales periféricos como Brasil o como Colombia, en términos de esa impugnación. Es decir, no nos impongan las categorías que se están de alguna manera fogueando en Estados Unidos, que responden a lo que Mabel Moraya llama un extractivismo epistémico. Es decir, aquí pasan las cosas orgánicamente interesantes, vienen los investigadores del norte, extraen, ellos depuran la categoría y nosotros imitamos la categoría, imitamos los esquemas burocráticos y la indexación y todas las cosas que como neoprovincianas que vemos que aplaudimos, ¿no? Como si la Academia Norteamericana fuera, ¿no? Ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Y ocurre no solamente con los estudios étnicos, ocurre, por ejemplo, con el feminismo, ¿no? Cuando decimos, pensémonos a partir del Me Too en vez del Pacto Nacional de Mujeres o el Movimiento Nacional de Mujeres en Argentina. O sea, es una cosa complicada. Pero al mismo tiempo habría que hacer una salvedad en ese sentido. Por ejemplo, en Brasil, la impugnación a las categorías de Dubois, es decir, como cualquier espacio, como el racismo se da en cualquier espacio, y como el racismo a veces es muy beligerante en todos los espacios, entonces todo da igual. Y no todo da igual. Es decir, no todo da igual. O sea, lo que estaba pasando racialmente en el Brasil después del sistema de plantación a principios del siglo XX y lo que está pasando en Estados Unidos es diferente. En intensidades, en implicaciones políticas, etc. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacer pertinentes, instrumentalizables ese set de categorías para nosotros? Porque yo lo que veo, y con esto termino, es que hay como un doble movimiento radicalizado también. Por un lado, las categorías herméticas, derridianas, que ahora estamos viendo en el análisis latinoamericanista de la poshegemonía infrapolítica, son solamente categorías fetiches para medrar en la academia metropolitana y hacer una carrera, no nos corresponden, no nos pertenecen, son imposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso también podría leerse como diciendo que los movimientos sociales y los intelectuales orgánicos, para decirlo subalternistamente, en América Latina no tienen acceso a esas categorías. Es un pensamiento demasiado sofisticado. Es decir, los sindicalistas de los países no hegemónicos no pueden leer a Deleuze, no pueden leer a Deleuze. Ellos tienen que hacer esta especie de juego folclórico y después viene el intelectual y extrae eso y entonces hace una especie de vanguardia, pero para que la vanguardia sea posible se necesita que el sujeto supuestamente racializado o evidente o funcionalmente racializado permanezca en ese estatuto de folclorización esencial, que fue el problema de la modernidad. Hay un texto buenísimo de Ana María Gaultier, una etnomusicóloga colombiana de la Universidad de Columbia, que da cuenta de eso, de cómo surgió vernáculamente la etnomusicología en América Latina, porque no había formación profesional. Y los primeros etnomusicólogos fueron los modernistas brasileños, ¿no? Que hicieron la vanguardia a partir de estos sujetos racializados. Pero el sujeto racializado tenía que permanecer en esa especie de sustrato puro, esencial, no contaminado, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, no tengo problema con que se hable de afrofuturismo o que se interpele directamente de manera propositiva las coordenadas de producción epistémica de la academia hegemónica. La pregunta sería cómo oblicuamente creamos unos lugares de enunciación para hacer algo distinto con eso, ¿no? No sé. Bueno, solo tenemos como un minuto, algo así, ¿no? O sea, para terminar a tiempo sería un minuto. Bueno, y entonces, nada, quisiera simplemente como para, o sea,
como una especie de conclusión, tomar un concepto que viene de la ponencia de Fabián y que me parece algo que nunca se analizó durante esos 3 días y que se añade ese concepto a, digamos, un abanico de conceptos que sí fueron analizados en este coloquio. Hay algo bastante raro en el pensar el archipiélago o en el repensar el archipiélago, que es eso. Básicamente, para pensar el archipiélago hace falta un archipiélago de conceptos. Sin ese archipiélago de conceptos se vuelve imposible pensar el archipiélago. Esos conceptos han sido muchos, como esto del ritmo de Sara, el tema de la isla y de las islas, y entonces de la multiplicidad, el tema de la repetición y de la repetición diferente, el tema de la localidad, el tema de la transculturación, el tema de la opacidad, del idioma, el tema de las raíces, el tema de la diáspora, el tema de los rizomas, y bueno, varios, el tema de la relación. Pero Fabián, con una cita, no me acuerdo de quién, bueno, utilizó el término eco. Hay una cita que Fabián utilizó, el eco como metáfora sonora para la condición de la diáspora. Y me llamó la atención el tema del eco, porque el eco es una repetición. Básicamente es una repetición. Lo que pasa es que es una repetición del sonido, pero como repetición tiene toda la potencia de las repeticiones, digamos, de los simulacros, porque el eco es la repetición de un sonido, pero no es este sonido, y tampoco el emisor es el mismo. O sea, quien emite el eco, digamos, es el aire, es algo que se genera físicamente. Y entonces estamos, digamos, enfrente de una repetición que no tiene un sujeto, que es es un simulacro, digamos, el eco, ¿no? Y es el simulacro que la naturaleza sabe hacer. O sea, es una tecnicidad de la naturaleza. Y eso me parece sumamente interesante, porque hacer literatura o hacer música desde el archipiélago significa hacer eco de la naturaleza y de la conformación particular de un archipiélago. Y entonces el eco lo veo como algo que escapa, digamos, de todo marco, digamos, social, antropológico, y se halla en la relación íntima y extima del ser humano con la naturaleza. Y al mismo tiempo es lo que permite reescribir la historia y reescribir la diáspora también. Y es lo que permite que una raíz siempre pueda ser trabajada y siempre pueda devenir otro. Entonces creo que el eco, o sea, lo que tú añadiste con este tema me parece sumamente importante. Y sí, te dejo la palabra y por favor, Me acordé hay una investigación de Jorge Mazuco de principios de los 80 de cómo los alabaos y los arrullos llegaron a los barrios de Guayaquil desde Esmeraldas. Eso te podría interesar. Y solamente pensando eso, cómo generar una especie de metabolización propositiva de categorías que vienen el concepto de geofilosofía, ¿no? El otro día hablamos con los estudiantes que quizá Viveiros de Castro hace una especie de un seguimiento deleuziano, pero no para pensar el mito amerindio a la luz de Deleuze, es decir, someterlo, sino para pensar digamos, las implicaciones de la teoría derridiana o deleuziana a la luz del mito amerindio. Y Glissant hace un poco lo mismo, es decir, Glissant, ¿no? Busca un espacio común en donde esos diálogos pueden transculturalmente efectivamente darse, ¿no? Epistémicamente. Entonces creo que la indagación va por ahí. bueno, digamos que podemos declarar terminado el coloquio. Muchísimas gracias a todas y todos por participar, por asistir, por hacer preguntas, comentarios, y no sé, dejo la palabra a Sara, que ella sí sabe qué decir. No, solamente quería decir algo también o sea, tenía una pregunta, pero como mejor dejar espacio a las otras personas y hablamos después. Muy interesante el concepto de raza como tecnología y bueno, vamos a hablar de eso más tarde.
Bueno, no, simplemente también unirme a los agradecimientos, agradecer a todos, todas, todos, cualquiera de su asistencia, de su paciencia, la escucha, las preguntas, compartir, generosidad, no sé. Creo que ese coloquio empezó justamente con la necesidad de no limitarse a una visión unitaria de las cosas, sino abrir el concepto de archipiélago, como justamente recordaba Paulo también, a una archipelaridad, no sé, de propuestas, y creo que de alguna forma hemos alcanzado inicialmente ese objetivo, porque no es un objetivo que se puede lograr definitivamente, ¿no? Porque ahí ya sería muerta la noción de archipiélago si pensamos, digamos, llenarla completamente. Pero bueno, muchas gracias otra vez, no quiero decir muchas más palabras porque ya hemos escuchado bastante. Y hasta la próxima. Recuerdo que ahora hay varias performances. Acá tenemos un recorrido de la ciudad organizado por Libertad Gilles y Martin Baus. Un recorrido que se llama Ruta sin Cine y los acompaña a visitar los lugares de la ciudad que anteriormente eran cines analógicos y ya no son eso, y son otras cosas. Descubrir también con la ayuda de guías que eran los trabajadores que trabajaban en esos lugares, cuál es un poco la historia, ¿no?, de esos sitios. También vamos a tener una instalación musical de Juan Ripalda, docente de la universidad. Y esta noche, bueno, tenemos dos funciones, una a las 6 y una a las 8 de la noche, máximo 40 personas de público, entonces si les interesa, apúntense. Acá, en las bóvedas de Manzana 14, son las voces del encierro de Priscila Aguirre, Lorena Toro y Juan Pozo, docentes de la universidad. Ese es el proyecto ligado a la cárcel de mujeres de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Bueno, la programación sigue mañana con una performance múltiple de Cristina Morales con su cátedra de poesía performática. En 5 lugares distintos de la ciudad se trabajará a través de los sentidos para sentir otro tipo de ciudad. Y la noche de mañana tenemos una videoinstalación del colectivo Gusano Telemáticos. Y para finalizar, el día domingo, en ese mismo espacio donde estamos ahora, El Abrazo, otra instalación de Jorge Chambers, que han conocido porque ha estado aquí con nosotros, ha hecho muchas preguntas, que trata de, digamos, reconstruir la emoción y la sensación del abrazo. ¿Cuál abrazo? Bueno, el abrazo fundacional histórico. Ya no les quiero decir nada más para que lo descubran ustedes. Gracias otra vez y buena continuación.